Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de Tenochtitlán, Moctezuma y Hernán Cortés. Tenochtitlán es la capital del Imperio Azteca, es lo que hoy es Ciudad de México. Sobre donde estaba Tenochtitlán, en el lago Texcoco, ahí se construye posteriormente la Ciudad de México. Y Tenochtitlán tiene una leyenda fundacional de los indios que es simpática, es bonita. Bueno, estos indios aztecas, ellos mismos se llamaban mexicas. Ellos vivían en un sitio, según la leyenda, según la mitología, que se llamaba Aztlán. Y su dios, Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, les ofrece una tierra prometida. Y ellos tienen que vagar por toda esa parte de lo que hoy es México, buscando esa tierra prometida. Ahí hay un códice que se llama el Códice de Boturini, porque ellos tienen una especie de escritura que era con dibujitos. Se ve claramente que ellos salen de Aztlán, llegan a una población, llegan a otra, sacrifican gente, siguen, hasta que consiguen lo que le había dicho su dios, que era la señal para fundar su ciudad, que era un águila sobre un nopal devorándose una serpiente. Y eso es en el lago Texcoco, que es donde ellos fundan a Tenochtitlán. Y le asignaron una fecha. La fecha asignada es el 13 de marzo de 1325. Hoy se sabe que eso es solamente una leyenda, que Tenochtitlán es más reciente, posiblemente 1428 o así. Pero era una ciudad enorme. Era una ciudad que tenía entre 140 y 220.000 habitantes. Seguramente tenía más de 200.000 habitantes. Tenía más de 70 templos y tenía varios palacios y numerosas viviendas. Y solamente se le podía acceder por puentes o por canoas. Y el gobernante, que ellos le decían el Tlatoani, el emperador, diríamos nosotros, se llamaba Moctezuma o Motecuzoma. Y para esta época de nuestra narración, el año 1519, posiblemente tenía algo más de 50 años, 52, 53 años. El Imperio Azteca tenía una población, miren, varían los números según la fuente. Si buscan en Wikipedia habla de 5 millones de habitantes. Si buscan en National Geographic habla de 15 millones de habitantes. Pero vean esta referencia porque nos ayuda a entrar en materia, que Rudolf Bora dice que ellos tenían 25 millones de habitantes y sacrificaban a ese dios Huitzilopochtli, que le había ofrecido esa tierra prometida, 250.000 era una cifra exagerada. Sin embargo, eran decenas de miles los sacrificios humanos que se hacían en Tenochtitlán. Por supuesto, Tenochtitlán era muy rica, tenía edificios, tenía riquezas, y ¿de dónde salían todas esas riquezas y esos seres humanos para los sacrificios? De las ciudades sometidas. Había numerosas ciudades sometidas que ellos las habían dominado pues con la guerra, y de ahí sacaban riquezas y sacaban seres humanos para los sacrificios. Fíjense qué paradójico que ellos hacían unas guerras que llamaban guerras floridas, que era para capturar prisioneros para sacrificarlos en los templos. Y trataban de no herirlos, trataban de no utilizar flechas ni proyectiles, sino agarrarlos enteritos, porque ellos pensaban que para ese dios lo que le gustaba era un hombre joven, fuerte y sano. De manera que todos estos pueblos sometidos odiaban a los aztecas, pero no podían contra ellos. Ahora vámonos para el otro lado del océano, para España. En una ciudad que se llama Medellín había nacido nuestro personaje principal de esta historia, que es Hernán Cortés, en el año de 1485. Él a los 14 años va a la Universidad de Salamanca, estudia ahí 2 o 3 años, sabía por lo tanto latín, hablaba latín, lo leía y lo escribía. Y se leía los clásicos, se conocía a Julio César. Entonces este caballero se viene para América en el año de 1508, llega a Santo Domingo, después participa en la conquista de Cuba en el año 1511, se convierte en alcalde de Santiago de Cuba y en un hombre muy adinerado, uno de los hombres más ricos de todo el Caribe, de ese Caribe ya dominado por los españoles. Él tenía encomiendas, plantaba caña, encima era notario, alcalde de Santiago de Cuba, bueno, era un hombre que tenía mucho dinero. Y el gobernador de Cuba, que fue el principal conquistador, se llamaba Diego Velázquez. Y Diego Velázquez hace 2 expediciones a la costa de lo que hoy llamamos Yucatán. Y en la segunda, Juan de Grijalva, que era el que comandaba la expedición, llega a una ciudad que se llama Potonchán, enorme. Dicen los cronistas que tenía más de 25.000 casas. Y ahí entabla amistad
con los indígenas que les ofrecen regalos y oro, y recordemos que los españoles, los castellanos eran pendientes de buscar el oro más que otra cosa. Y ellos le preguntan de dónde viene ese oro y le dicen, no, bueno, que más allá hay una ciudad muy grande, que estamos hablando de Tenochtitlán, que tiene muchísimo oro. Y estas noticias van llegando a Cuba. Y Diego de Velázquez entonces decide organizar una tercera expedición y nombra a este hombre exitoso, a este hombre adinerado, Hernán Cortés, para que la organice y la dirija. Hernán Cortés, miren, según Velázquez se le va la mano, porque él organiza una expedición que debe ser exploratoria con 11 barcos, 500 soldados, 100 marineros, 200 indios, una cosa enorme, que Velázquez se da cuenta que este señor no va a hacer ninguna exploración, va a hacer otra cosa, y trata de impedir de que zarpe, pero Cortés se entera antes y zarpa. Y él llega en primer lugar a una isla que se llama Cozumel. En Cozumel vivían un par de náufragos españoles que tenían más de 8 años conviviendo con los indios mayas, por lo tanto hablaban maya y castellano. Y aunque Cortés traía sus intérpretes indios que hablaban maya y castellano, él se siente más a gusto con Jerónimo de Aguilar, que era uno de estos náufragos que se le une a la expedición. Entonces él va a esa ciudad de Potonchán, donde había llegado Grijalva y le habían ofrecido oro, pero ahí sí no lo reciben bien. Ahí más bien tiene que guerrear con los indios y después de varias batallas que los dominan, los indios en son de paz le hacen una serie de obsequios y entre ellos 20 mujeres. Y entre esas 20 mujeres había una que pasó a la historia con el nombre de la Malinche o Doña Marina, que había sido capturada por los mayas y hablaba náhuatl. Así, los mayas eran una civilización que estaba ya en decadencia y la que estaba en pleno auge era la civilización mexica o azteca que estaba creciendo y dominando y hablaban náhuatl, hablaban otro lenguaje. Y esta mujer, que pasó la historia como la Malinche o bautizada cristiana Doña Marina, dominaba el maya y el náhuatl. Entonces le va a ser muy útil para el resto de la expedición. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del primer encuentro que tuvo Hernán Cortés con esta civilización dominante de los aztecas o los mexicas, como ellos mismos se llamaban. Una pausa que ya venimos. Amigos, seguimos hablando de esta interesante historia de cómo Hernán Cortés conquista a Tenochtitlán, que les digo, no fue nada fácil, tuvo sus más y tuvo sus menos. Y estábamos hablando del primer encuentro entre los castellanos y los aztecas, que fue un sitio que hoy conocemos como San Juan de Ulúa. Cuando ellos llegan ahí, les llega una comitiva de Tenochtitlán enviada por Moctezuma, a cargo de uno de los personajes más importantes del imperio, que se llamaba Tenilde. Y Tenilde les empieza a hablar y a hacerle obsequios, pero los castellanos no entendían nada, ni este Jerónimo de Aguilar, que les hacía el papel de traductor del maya al castellano, tampoco entendía nada. Pero esa señora, doña Marina, sí entendía, porque ella hablaba náhuatl y maya. Entonces ella les empieza a explicar lo que les están diciendo, les están haciendo una serie de regalos, entre esos había por supuesto oro, plumas, pieles, etcétera, pero los españoles lo que le ponían el ojo era al oro. Entonces les dice que ellos vienen de parte de Moctezuma, que les hace regalos, pero lo que quieren es que se vayan. Y les deja a 2.000 hombres para que los alimenten mientras están ahí, pero que les pide que por favor se vayan. Hernán Cortés le dice no, que él no se puede ir, que su rey, Carlos I de España, el rey más poderoso de la tierra, le había pedido que fuera a Tenochtitlán y conociera a Moctezuma. Y ese es el guión que va a seguir Cortés todo el resto de su expedición, que él tiene que conocer a Moctezuma. Entonces a la semana siguiente le traen más regalos, ellos le traen esta vez mucho más oro, porque se dan cuenta que los españoles le brillaban los ojos era con el oro. Entonces le traen más oro y le pide otra vez que se vayan, y Cortés insiste que no, que él tiene que quedarse. Pero a la tercera vez que vienen le traen más oro y le dicen que se vayan, pero esta vez le retiran los 2.000 hombres que tenían de apoyo. Entonces ellos están en una situación bastante delicada, pero les llega otra comitiva, pero esta vez no es de Moctezuma, sino de una ciudad cercana que se llamaba Zempoala, que era una tribu que se llamaba los Totonacas, que estaban sometidos por los aztecas, y ahí es que Cortés empieza a entender ese mundo. El cacique le pasó a la historia con el nombre del cacique gordo, habla con ellos y les explica que ellos odian a los aztecas, que por qué no se alían para luchar contra los aztecas, y Cortés empieza a entender que todo ese gran imperio es como un polvorín que puede estallar si alguien enciende la mecha correcta. Todo ese imperio estaba sometido y todos odiaban a los aztecas. Entonces le pide alianza
Y claro, Cortés acepta. Pero a estas alturas su situación es bien ilegal, se estaba quedando, estaba desobedeciendo órdenes. Por otra parte, sus hombres ya tenían bastante oro que le había traído este emisario Tenilde, y muchos se quieren ir, saben que están ilegales, que se pueden meter en un lío con Velázquez. Entonces a Cortés se le ocurre un artificio legal. Para algo estudió leyes. Él dice, bueno, yo voy a fundar una ciudad y que esa ciudad tenga un cabildo y que el cabildo me nombre capitán general. Si me nombra capitán general, entonces yo dependo ya directamente del rey, no dependo de Velázquez. Entonces él funda una ciudad que conocemos hoy como Veracruz, que él la bautizó la Villa Rica de la Verdadera o de la Vera Cruz. Entonces se forma un cabildo y el cabildo, por supuesto, lo nombra él capitán general, que era lo que él quería. Entonces coge bastantes riquezas y se las manda a Carlos I de España para que lo ratifique como capitán general. Pero sus hombres, muchos de ellos se querían regresar, porque primero se dan cuenta que eso fue un artificio legal, que Velázquez en cualquier momento podía perseguirlo, que los indios, los aztecas eran un pueblo grande y poderoso, y que tenían bastante oro, que con ese oro ellos se pueden regresar a Cuba y vivir felices, pues vivir bien el resto de su vida. Entonces Cortés está en esa disyuntiva, que muchos hombres quieren desertar. Bueno, entre otras cosas, ahorca a 2 de ellos, pero hace un gesto o una acción que pasó a la historia como la quema de las naves. Él dice, no, yo voy a inutilizar las naves, no las quemó. Él agarró esas naves y las barrenó, les hizo algo que se quedaran ahí medio hundidas y malogradas, que no pudieran navegar, y los hombres de él no les quedaba otra alternativa que seguir adelante, quedarse ahí o seguir adelante. Entonces, con ese gesto, él organiza su expedición con estos totonacas que lo van apoyando, un ejército muy grande. Siguen, se encuentran en otra ciudad que se llamaba Tlaxcala, que era mucho más grande y ya estaba muy cerca de Tenochtitlán, y era el granero favorito de los aztecas para conseguir víctimas para su sacrificio. Entonces Cortés piensa que se lo van a apoyar, pero no, pasan 3 días enfrentándolos y batallando contra ellos, hasta que al final otra vez deciden hacer las paces y apoyarlos y seguir rumbo a Tenochtitlán, apoyando a estos castellanos, a estos españoles, a este líder Hernán Cortés. Bueno, siguen camino a Tenochtitlán. Ahí hay otra ciudad que se llama Cholula. Bueno, ahí hay una masacre porque Cholula se pasa para el lado de los aztecas y les tiende una trampa, ellos la descubren y hay una masacre que los tlaxcaltecas, este pueblo, asesina a miles de personas en las calles de Cholula, y los españoles que estaban adentro de la ciudad asesinan a la nobleza y a las personas principales. Entonces, bueno, siguen su camino y llegan a Tenochtitlán. Les recuerdo que Tenochtitlán está en un lago, no sé si recuerdan esa canción que decía Guadalajara es un llano y México es una laguna. Entonces Moctezuma sale a recibirlos a las puertas de la ciudad. Claro, eran unos hombres muy poderosos y ya venían con decenas de miles de indígenas de los totonacas y de los tlaxcaltecas y de otras tribus, de otras ciudades que se les habían unido. Entonces le llega este ejército y además liderado por esos hombres tan poderosos que tenían esas armas que echaban fuego, esas bestias, los caballos que yo no entendía que eran, unas bestias enormes con unos hombres de arriba con una espada, o sea, eso era terrible. Entonces Moctezuma sale a recibirlo. Estamos hablando del 8 de noviembre del año 1519. Se intercambian unos regalos, Moctezuma entra con ellos a la ciudad, los hospeda en un palacio que se llama Axayacatl, que era un palacio muy grande, donde los mete a toda la tropa española con la gente que llevaban de ayuda, de servicio, a los guerreros tlaxcaltecas y totonacas los dejan afuera, y bueno, entran a ese palacio, y ahí se quedan, y por varios días ellos tienen una relación como amistosa, claro, ellos estudiando la ciudad, viendo los puntos débiles, pero Moctezuma y Cortés se reunían a diario, y Cortés lo enseña a montar caballo, Moctezuma le hace visitar las ciudades cercanas y los lleva a los bosques de Chapultepec, pero no habían pasado una semana o 2 cuando llegan unas noticias de que unos guerreros aztecas habían matado a unos castellanos, a unos españoles en Veracruz. Entonces, con esa excusa, Cortés decide apresar a Moctezuma. Él va al Palacio de Moctezuma y le dice, mira, te tienes que venir a Zacayal y quedarte con nosotros ahí. Tú sigues gobernando, pero ahí, porque de eso depende mi seguridad y la de mis hombres. Moctezuma no tenía ninguna opción para rechazar. Aquí está este grabado que sale, esta pintura que sale apresando a Moctezuma, aunque aparentemente no fue así que lo encadenaron, sino por la persuasión, por supuesto, pero con el garrote en la mano le dijeron, o te vienes
o te mato, pero él se fue y se fue con sus sirvientes, sus mujeres y sus cosas y se hospeda en ese mismo palacio de Azayacalt, donde estaban los españoles. Y miren, una de las cosas más curiosas es que ellos pasan ahí 7 meses. 7 meses conviviendo los aztecas, los mexicas con los castellanos, por supuesto. Esta es una afrenta enorme para los nobles mexicas, para los nobles aztecas y para este Cuitlahuac, el hermano de Montezuma. Pero cuando llegamos al mes de abril ya del año siguiente, el gobernador Velázquez envía una expedición para apresar a Hernán Cortés, una expedición enorme, a mando de Pánfilo de Narváez. Era el doble de la expedición de Cortés. Llevaba 1000 hombres, llevaba 80 caballos, 20 barcos, y desembarcan en Veracruz, pero Cortés se entera. Y él decide más bien ver cómo hace para que los hombres de Pánfilo de Narváez se pasen a luchar del lado de él en lugar del lado de Pánfilo de Narváez. Ya era muy fácil, él estaba en una ciudad llena de oro, llena de riquezas, y él les dice, no, vénganse conmigo que aquí hay para todos. Algo así debe haber sido lo que les dijo, pero total es que la mayoría de los hombres de Pánfilo de Narváez se pasan para el ejército de Hernán Cortés, y Hernán Cortés derrota a Narváez y lo apresan. Y se regresa a Tenochtitlán. Pero ¿qué había pasado en Tenochtitlán? Eso fue terrible. Él había dejado en Tenochtitlán a uno de sus hombres de confianza que se llamaba Pedro de Alvarado. Este Pedro de Alvarado se había quedado con unos pocos hombres, 100, 200 hombres ahí, y hay una ceremonia de los aztecas que no sabemos qué pasó, si a Alvarado le resultó sospechoso o él tenía otras ambiciones. Lo cierto es que él entra en el Templo Mayor y asesina a numerosos nobles aztecas. Entonces eso enardece aún más a los otros nobles, a los que quedaron vivos, y a este Cuitlahuac, que es hermano de Montezuma. Alvarado se tiene que refugiar en su palacio de Axayácal, y estamos ahora en el 24 de junio del año de 1520 y regresa Cortés. A él lo dejan entrar por los puentes, él llega a su palacio de Axayácal, pero una vez adentro lo rodean de nuevo y le quitan comida y agua. Cortés se da cuenta que la situación es muy grave y lo único que se le ocurre que lo puede ayudar es que salga Moctezuma y apacigüe al pueblo que estaba enardecido afuera del palacio. Moctezuma sale, trata de apaciguar al pueblo, pero más bien terminan apedreándolo. Le tiran piedras y una de esas piedras posiblemente fue la que lo mató. Entonces Cortés se da cuenta que tiene que salir, pues está ahí sitiado, sin comida, sin agua, y tiene que salir. Entonces la noche del 30 de junio, que era una noche oscura, lluviosa, neblinosa, deciden evacuar. Ven lo que se querían llevar, el oro, las riquezas, y se preparan para salir. Pero los aztecas se dan cuenta, los detectan y los atacan. Eso es lo que se conoce como la Noche Triste, y la mayor victoria de este hermano de Moctezuma, que ahora era el líder de los aztecas, ahora era el Tlatoani, que se llamaba Cuitlahuac. Salen los españoles derrotados, pierden a la mitad de sus hombres, sus aliados tlaxaltecas y totonacas también pierden cantidades de hombres y salen derrotados. Y al día siguiente, dice la leyenda, que Hernán Cortés lloró a la sombra de un árbol que se llama ahuehuete. Ahí les mostramos un par de imágenes, una actualmente que está casi destruido por los incendios y otra de un óleo antiguo del siglo XIX. Ahí lloró Cortés, ese es el árbol de la Noche Triste, el ahuehuete de la Noche Triste. Pero estos aztecas los siguen y los van persiguiendo. Ellos querían llegar a la ciudad de Tlaxcala, de donde eran sus principales aliados, y van persiguiéndolos. Decenas y decenas de miles de soldados aztecas, hasta que los cercan en un sitio que se llama Otumba, y están completamente rodeados con pocas posibilidades de salvación. La Marina, que ella también era de esos pueblos sometidos por los aztecas y los odiaba, les dice, mira, si tú atrapas al líder del ejército azteca, que se llamaba Matlatzin, que era un hermano de Cuitlahuac, mira, los demás se desbandan. Si tú agarras los estandartes que tiene ese señor ahí, los demás se desbandan. Entonces Cortés, con 2 caballeros más a caballo, rompen las filas de los aztecas que los estaban rodeando y llegan a donde estaba este Matlatzin y lo matan y levantan los estandartes y, como le dijo la Marina, todos esos guerreros se desbandan y entonces ellos pueden llegar a la ciudad de sus aliados, Tlaxcala, para reponerse y planear cómo conquistar a Tenochtitlán. Vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo fue la conquista final de Tenochtitlán, que muchos la reconocen como la fecha fundacional de México. Una pausa y vamos con la conquista de Tenochtitlán. Amigos, seguimos hablando de esta historia de México y Tenochtitlán y Montezuma y Hernán Cortés.
Y quedamos en que después de la batalla de Otumba los españoles se refugian en Tlaxcala, pero ¿qué pasó en Tenochtitlán? Miren, de esas enfermedades que llevaron los españoles para allá, la viruela, que los indígenas no tenían ninguna defensa, les cae una epidemia terrible que muere una cantidad enorme de la población. Y muere este propio Cuitlahuac, el que los había derrotado en la Noche Triste, hermano de Moctezuma. Entonces ellos nombran de nuevo Tlatoani a Cuauhtémoc. Y por otra parte a los españoles le llegan refuerzos, le llegan más caballos, le llegan más armas, ellos se reponen, consiguen más tribus aliadas que los apoyen y en abril del año 1521 inician el sitio de Tenochtitlán. Pero hay un episodio bien curioso, que justo al año de la Noche Triste, el 30 de junio, pero del año 1521, los aztecas atrapan a 56 españoles y a varias decenas o centenas de soldados indígenas, de guerreros indígenas, y se los llevan al templo y los sacrifican. Pero no podían los aztecas contra esta tecnología de los españoles y además las decenas de miles de guerreros de los pueblos subyugados que los estaban apoyando. Y el 13 de agosto del año de 1521, los españoles entran a Tenochtitlán y atrapan a este nuevo líder, Cuauhtémoc. Ahí lo torturan, ahí salen unas imágenes de tortura que le quemaban los pies, pero a los 4 años lo ahorcan. Cuauhtémoc le había pedido a Cortés que lo matara, que él quería morir como un guerrero, no quería morir ahí torturado, pero Cortés no hace caso y lo mantienen ahí 4 años hasta que lo ahorcan. Y ese es un día que quedó para la historia. El 13 de agosto del año 1521, el día en que los españoles entran a Tenochtitlán, y hay una masacre terrible. Dicen que en National Geographic particularmente, dicen que por 100 españoles muertos hubo 100.000 aztecas muertos. Eso fue una masacre espantosa y sobre esa ciudad se edificó la Ciudad de México, que hoy en día es una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo y más linda. Y por lo demás, llena de historia. Bueno, esa era la historia que les quería contar, pero vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, esa leyenda de los aztecas, de buscando esa tierra prometida, y la iban a encontrar en el sitio donde vieran el águila sobre un nopal devorándose una serpiente, es realmente alegórica y bonita. Y fíjense que los mexicanos la utilizan, ese emblema, en casi todos sus símbolos patrios y en numerosas obras artísticas. Está el águila devorándose la serpiente en el pasaporte, en la bandera, en el escudo. Y muchos artistas han recreado esta imagen. Pero en Educando a nuestros padres, yo les quiero hacer énfasis en lo que es tomar decisiones y resoluciones. Así como Julio César cruzó el Rubicón y dijo la suerte está echada, no hay para atrás, a nosotros nos ha quedado la frase de quemar las naves. Cuando uno dice, no, yo no regreso, yo voy hacia adelante y voy a eliminar toda posibilidad de regresar. Volvemos a aclarar, él no las quemó, él las hundió nada más, las barrenó, las inutilizó, pero es un gesto de resolución, de que de aquí para atrás ni para coger impulso, como dice el dicho. De aquí es hacia adelante siempre. Y ese es el mensaje que les quiero dar en este Educando a nuestros padres, que hay muchas veces que tenemos que quemar las naves o que cruzar el Rubicón y no debemos vacilar en hacerlo, sino armarnos de valor y seguir hacia adelante. Bueno, ese es el mensaje que les quería dar. Muchísimas gracias y lo esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.